No sé si ya hay alguien conectado, déjenme ver. Ok, bueno, pues tenemos a Odel que está malita. Buenos días, Odel. Buenos días a todos. Encantada en verte. Espero que te sientas mejor. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante interesante. Yo espero que ya lleguen todos porque la verdad es que yo necesito toda la hora para desarrollarlo porque sé que ustedes tienen posteriormente actividades y pues bueno, ojalá que se vayan incorporando, ¿sale? Entonces mientras llegan nuestros compañeros y ustedes que son noveles pues en su totalidad, quienes están conectados hasta el momento, me gustaría preguntarles qué información tienen sobre un plan de retiro. Ramiro. Sobre un plan de retiro, pues, ¿de aquí o...? ¿Nunca te han hablado sobre eso en tu vida laboral anterior? ¿Tienes algo instaurado? ¿Qué conceptos tienes? Nada más lo que me han quitado lo del seguro social, y de aquí pues yo ya he visto, ya he entrado a cursos de los planes de que donde uno va aportando, no sé si al año y cómo va creciendo con los años, y sobre todo que uno lo puede ir haciendo deducible de impuestos, donde lo va depositando y lo va haciendo deducible, y ya si lo saca después de los 65 años, pues ya no genera nada de impuestos. Entonces, te fijas si tienes un concepto, pues bueno, pues sobre qué es un plan personal de retiro. ¿Tú, Ceci? Más o menos mismo también, porque hay planes que puedes retirar. Si los retiras a los 60 años, pues sí te genera impuestos, que no puedes hacer tus aportaciones también en tus planes de retiro. Así, con cuánto me quiero retirar, cuánto quiero al mes, y pues es en base a eso tus aportaciones en el presente. Muy bien, pues el Consolida es un plan que Marina usa mucho, que promueve mucho, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a darle un tinte un poquito distinto a la presentación del plan. Buenos días. Porque siempre nos enfocamos mucho en todo lo que significa el beneficio fiscal y es bien importante. Sin embargo, pues para poder avanzar necesitamos también ver otras cosas. Vamos a empezar con una pequeña cuenta, ¿qué les parece? ¿Cuánto se necesita para el retiro? ¿Qué es el retiro? Partimos de que empezamos a los 65 años. Piensen ustedes ahorita en una persona que tenga más o menos esa edad, 62, 63. ¿Se parecerá a la abuelita el chocolate abuelita? ¿O ya no se parece tanto a la abuelita el chocolate abuelita? Ya no se parece. Ya son jóvenes, ¿no? O sea, inclusive, y entre más te acercas, a lo mejor, por ejemplo, para Dan, que Dan es un joven, ¿verdad? Pues le parece larguísimo, pero entre más te acercas, más parecidos ves a esas personas a ti. O sea, en su forma de vida, en sus diversiones, en lo que hacen o no hacen. También les gusta viajar, también les gusta convivir. O sea, simplemente pues es una etapa cronológica, ¿verdad? Pero de los 65, ¿a los cuántos iremos a vivir? Más o menos. Ahorita lo vamos a ver, pero a ver, vamos a ver. A los 80. A los 80. ¿Cuántos años hay entre los 65 y los 80? 15. 15 años. Ok. ¿Cuánto dinero necesitaremos entre los 65 y los 80? 35. ¿35? Por mes. 35 al mes. ¿Quién más? ¿Dan? Lo que hablamos en solo gastos médicos, si se va a destinar 2 millones de 75 a 80. Nomás para sus puros gastos médicos. Entonces, para vivir y todo lo demás, ¿cómo cuánto será? A ver, dice Javier que 35 al mes. ¿Por persona, por familia, por qué? No, Por pareja. No, Por pareja. Bueno, es que con eso mis papás es lo que la andan haciendo. Ah, O sea, de una manera Yo lo veo por ahí. ideal. ajá. Ideal.
de una manera ideal. Está muy bien. Bueno, pero mi papá tiene ya 71, quiere 79. Quizás unos 80. 80 al mes. Sí, contemplando que también tienen que pagar un seguro de gastos médicos. Ok, entonces vamos a ver. Dice Marina que 80 al mes. ¿Por persona o por pareja? Por pareja. Ok, por casa, ¿sale? 80,000 pesos al mes. ¿Cuántos meses hay? ¿Cuánto necesitaríamos para el retiro? 960. 960,000 en total. Un millón, salvado. ¿1 millón a qué? Al año. 1 millón al año. ¿Y cuántos años dijo Adriana que eran? 15. Entonces, ¿cuánto necesitamos más o menos para el retiro? 15 millones. Ok, 15 millones de pesos. Cuando yo empecé a venir a estas juntas, hablábamos de 9 y a mí me parecía hace ya 6 años una barbaridad. O sea, primera vez que yo había tocado ese tema y decía 9 millones de pesos, wow. Ahorita ya lo vamos subiendo de acuerdo a lo que ustedes nos comentan a 15 millones de pesos. ¿Esto será real o no? Porque de algo tenemos que vivir. ¿De dónde saldrá ese dinero? ¿Alguien tiene aquí más de 10 hijos? Para que nos den como 150 cada uno. ¿No? 2, 3. ¿Nos lo irán a dar o irán a vivir su propia vida? Van a vivir su vida. El retiro es un punto o un tema que nos ocupa a todos, porque todos vamos a llegar ahí, ¿sale? Anteriormente, con nuestros abuelos sobre todo, decíamos, ¿cuánto iré a necesitar? ¿Quién sabe por qué me van a dar mi pensión cuando me jubile? ¿Sí? Y mi pensión se va a ir incrementando mes con mes conforme vaya pasando la vida. Y cuando yo fallezca, mi pensión se la van a dar a mi esposo. Entonces, pues hasta los papás eran los que les andaban prestando a los hijos. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a ver el retiro, porque entre más nos preparemos sobre este tema, ¿sí?, mejores resultados vamos a tener en nuestro trabajo y mejor beneficio vamos a llevar a la sociedad, ¿sale? Entonces vamos a hablar sobre eso. Buenos días, Mauricio, bienvenida. Ok, esto, los 15 millones de pesos o los 9 o lo que logremos reunir de aquí a que tengamos esos 65 años, nos van a dar algo que es muy importante, la libertad. La libertad financiera. Esto quiere decir que podremos hacer pues, lo que queramos hacer o lo que necesitemos hacer. La libertad financiera la empezamos a soñar, ¿verdad? Desde que, ¿qué será? ¿Que nos graduamos de la universidad? Sí. Creo que desde que empezamos, como que empezamos a soñar. Sí. Yo creo que desde que tenemos nuestro primer trabajo. Desde que tenemos nuestro primer trabajo. Ay, no. Ajá. Ahora sí. Y entonces sí ya le podemos decir a la mamá, ¿verdad? Tú no me mandas, ¿verdad? Y cosas como esas, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, pues la libertad financiera se puede alcanzar con una buena organización, pero nuestro trabajo, hay que recordar que no se refiere a que guardemos todo, sino que vivamos bonito ahorita y vivamos bonito después. O sea, tenemos que disfrutar la vida en todas las etapas, pero con responsabilidad, y hay que tomar decisiones oportunas. El Consolida PPR es un instrumento financiero que nos presenta grandes ventajas. Para prepararnos hacia el retiro, podemos generar una estrategia o no. La mayor parte de las personas con las que platicamos día a día, ¿qué creen? No tienen una estrategia. Lo que tienen es, pues, una idea de que se está generando un fondo gracias al SAT,
Pero preguntando las cosas adecuadas, vamos sensibilizando más allá que con un número o una estadística, ¿sale? Hay que ver cómo podemos generar en nosotros una asesoría efectiva, ¿ok? Este plan, el PPR Consolida, está enfocado al retiro, es decir, que alcanza su máximo potencial cuando el asegurado alcanza, el error, la edad de 65 años. Aquí quiero detenerme en esto, alcanza su máximo potencial. ¿Por qué? Porque sí lo puedo sacar antes, como nos decía ayer Aarón, ¿sí? Ya no aguanto, yo ya lo que quiero es ver la televisión, ya quiero disfrutar de mi vida, yo me quiero ir a los 62. Adelante, ¿sí? Tendrás que ver qué impacto tiene en ti, ahorita lo vamos a ver, y en tu fondo que te vayas a los 62, pero la decisión es tuya. El que alcance su máximo potencial a los 65 es muy diferente a esto se acaba a los 65 sí o sí. Yo con eso me quedé mucho ayer con Ara, porque si le dices, con lo que nos platicaba, porque si le dices a un cliente que no se puede, pues entonces te está cerrando una puerta, ¿no? ¿Vale? Bueno. Puede contratarse en moneda nacional o en dólares, porque aquí, sobre todo en frontera, pues estamos muy dolarizados. ¿Será que en México, en Puebla, en alguna ciudad, no me refiero a Cancún, sino a ciudades que son inclusive más cercanas a nosotros, Delicias, Camargo, Nuevo Casas Grandes, ¿sí será que la renta es en dólares o son pesos? Las rentas de las oficinas y así. en pesos. ¿Y aquí? En dólares. Estamos muy acostumbrados a manejar nuestras finanzas también en dólares, ¿ok? Y ahí más o menos estamos al 2 por 1, ¿no? Entonces podemos hacer rápido una cuenta no exacta de cuánto me sale, ¿ok? Esta parte de la dolarización que tenemos en nuestra ciudad, falta mucho enfrentarla, porque a veces el mismo asesor es el que se cierra la puerta hacia los dólares, Es que mejor en pesos. ¿Por qué? Si las rentas son en dólares. Estamos acostumbrados a manejarlo. ¿Por qué tendríamos que limitarnos nosotros a dólares, a pesos? Presenta varias opciones de pago, 5, 10, 15, 20 o edad 65. Esto es la construcción de mi ahorro. Si yo necesito reunir 15 millones de pesos, idealmente, ¿verdad? Pues ¿por qué plazo me iría? ¿Por el 5, por el 10, por el 15, por el 20 o todos los años hasta que llegue al 65? No hay una respuesta única, porque depende de varios factores, como ¿qué se les ocurre? ¿Cómo elijo el plazo? Pues depende de lo que me esté diciendo al respecto, ¿no? Sí, bueno, sí, él como persona, no como asesor. ¿Cómo elijo el plazo? Me voy hacia lo más lejos, hacia lo más cerca, más o menos. Depende de lo que quiera invertir, ¿no? Y mi objetivo a llegar. Entonces, gracias, Vero. No hay una respuesta única, ¿verdad? Necesito hacer muy bien esas cuentas con mi prospecto, porque necesito ayudarle. No siempre, y aquí quiero hacer mucho énfasis, no siempre le estamos ayudando cuando nos vamos con lo más bajito, ¿Sí? ¿Por qué? Porque le decía yo ayer a una persona que estimo mucho y estamos viendo un plan de retiro para su esposa. Híjole, el plan tiene un rendimiento espectacular, 390%, pero no dejan de ser 500,000 pesos. Sí, pues sí. O sea, 500,000 pesos. Y cuando llegue a edad 65, pues no es tanto, ¿no? ¿Sí? Entonces necesitamos concientizarnos que no vamos a elegir el plazo porque sea el más común o porque sea el que más me van a decir que sí, ¿sale? Buenos días, Mar. Es un plan flexible, es decir, que el objetivo de ahorro puede incrementarse mediante aportaciones adicionales, pero que sea flexible tiene otras características. Hay un documento que veo con cada asesor con el que tengo un primer coaching, que es el Conozca de. Si te interesa conocer más
¿A qué se refiere la flexibilidad? Entra a Conozca de Consolida PPR, porque está bien clarito, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque puedes inclusive no aportar, eso también es flexible, ¿eh? Porque mientras haya un fondo de donde se pueda estar cobrando el seguro, ¿sí? Todos los meses, el plan continúa vivo. Se trata de aportar y de crecer, pero está muy padre que también tengas esa posibilidad, ¿sale? Y lo más importante, mi foco cuando hablo de flexibilidad como asesor es que puedo hacer crecer este fondo. A lo mejor lo empecé a los 27, cuando me gradué, tengo mi primer trabajo, pero pues en la vida se trata de ir avanzando. Y lo que antes era para mí una cantidad bien importante, 25, 30 mil pesos, 2 o 3 años después la puedo incrementar, ¿que no? Y eso es lo que me da el Consolida. Otorga un beneficio fiscal, ¿sí? Quisiera que nos amigáramos mucho con este término, el beneficio fiscal. A veces le sacamos un poquito la vuelta porque es que yo no sé nada, yo no soy contador, yo ni siquiera quiero entrar a la ley del impuesto sobre la renta, no le entiendo bien. Vamos a hablar únicamente de beneficio fiscal y ahorita les va a hacer mucho sentido, ¿sí? Hay planes que no tienen beneficio fiscal. Si nos vamos mejor por la eliminación que por la memoria, ¿cuáles son los planes que hemos visto que sí tienen beneficio fiscal? El Consolida, ¿cuál otro? El Elige en las aportaciones adicionales, bien importante, no en la prima. ¿Cuál otro? El Proyecta Afecto, cuando tomamos esta característica o esta modalidad, ¿sí? En la prima. ¿Y cuál otro? Nos falta uno que es primito de este. El Elige. No. Consolida total a través de aportaciones, ¿sale? Entonces, esos son los que necesitan o los que nos otorgan beneficio fiscal, ¿sí? Al final de su vigencia, el asegurado puede optar por recibir su fondo en una sola exhibición o bien convertirlo en rentas. Y esto es bien interesante, porque a lo mejor una renta de 20 mil pesos se aleja de los 80 mil que nos dijo Marina, al mes. Sin embargo, se complementa con lo que nos dijo Ramiro hace un ratito, ¿verdad? De lo que me va a dar mi Afore, ¿sí? Y con eso poquito del Afore y con lo que yo esté generando aquí, voy a llegar a estos 80. Entonces necesito abrir mi mente y también amigarme, ¿verdad? Con estas clases de liquidación. Puede ser en una sola exhibición o puede ser en rentas. No lo necesitamos decidir desde ahorita. Sin embargo, puede ser un muy buen punto de empatía con el cliente. ¿Tienes idea de cuánto vas a poder recibir cuando te retires? Pues yo le calculo unos 30 mil, 40 mil pesos, ¿no? ¿Qué te parecería si en lugar de 40 fueran 60? Hay que hacerlo desde lo más fácil, ¿verdad? Para que podamos lograr tener esa conexión con el objetivo del cliente. ¿Sale? Entonces, estas son las características básicas del Consolida. Vamos a hablar de nuestro mercado. Ay, híjole, trato de elegir los colores que se vean bien y no lo he logrado. Voy a tachar el azul. ¿Sí alcanzan a ver? ¿No, verdad? Sí. Ok, bueno. ¿Cuál es nuestro mercado potencial? Levanten la mano en esta sala. ¿Quién necesita prepararse mejor para su retiro? En lo individual. Volten a ver hacia los lados, por favor. El 100%, ¿sí? Prácticamente el 100% de las personas con las que vamos a platicar van a repetir esta tendencia. Entonces tenemos un gran mercado. Fíjense esta información, ¿sale? Hacia 2050 se estima que el 30% de la población mexicana será adultos mayores, con una esperanza de vida de 85 años. Aquí nos estamos comiendo 5,
Sin embargo, muchos carecerán de pensiones adecuadas debido a la reforma de 2021 que cambió un sistema de ahorro individual. Esto es lo único que necesitamos saber básico sobre el Afore. ¿Qué es? Que lo que tú ahorres es lo que vas a tener para tu retiro. ¿Sí? Bien distinto de cómo se manejaba en generaciones anteriores. Esto obliga a muchos mexicanos a seguir trabajando durante 25 años más después de los 60 para asegurar ingresos suficientes. Las personas que nos empacan en el súper, habrá algunas que lo hagan por no aburrirse. Sin embargo, hay otras que lo hacen porque necesitan esos 5 pesos que les damos para poder vivir. De hecho, hay un estudio relacionado a eso, la mayoría, el 90% de los adultos mayores que trabajaron toda su vida están empleados nuevamente en sus pensiones. Es padrísimo, muchas gracias, Vero. Es padrísimo que sigas trabajando porque quieras, ¿no? Yo tengo una cliente que su papá era un señor viejito, de los que caminan así despacito, ¿verdad? Y él iba todos los días a trabajar. Nomás iba a darse la vuelta a la planta, saludaba a todos, ahí se reía con alguien y se iba, pero él no se quedaba en casa. De hecho, en los varones, cuando se jubilan, si no se ponen a hacer algo, ¡pum!, se van para abajo de inmediato, más que las mujeres. Pero los varones, se hacen viejitos en un mes, Entonces, qué padre que nos mantengamos activos porque queremos. Pero qué mal que nos tengamos que mantener activos porque no nos queda más remedio. Mándeme. Fíjate que esta información a mí también me llamó la atención, pero está en GNP y la fuente es el INEGI. Es que en el 2021 hubo otra reforma en la que se cambiaron las aportaciones y se bajó el número de semanas, por eso se tomó como la vigente. Ok. Pero la que en realidad la Sí. Sí. Y las que ahorita ya se están jubilando, ¿no? Los que ya están recibiendo su dinero de las Afores, ¿verdad? Entonces, nuestro enfoque es hacia 2050. Cuando nosotros platicamos con una persona y le decimos, ¿cómo te ves dentro de 25 años? Pues es una buena pregunta. ¿Cómo te ves en 2050? Inclusive a ti te sirve como asesor para poderte posicionar mejor en lo que vas a platicar. Si yo estoy platicando con una persona de 60, ¿ir a vivir hasta 2050? Pues a lo mejor no tanto, ¿verdad? Pero si platico con alguien de 25, cuando llegue a 2050 va a ser un joven de 50 años. A lo mejor tiene hasta hijos chiquitos, ¿no? Por cómo ya se están desarrollando las familias actualmente. Bien importante que tomemos en cuenta esto. Nuestro mercado potencial en el tema del retiro es enorme. Y conforme vayan ustedes platicando con más y más personas, se van a sorprender de cuántas personas no se han preparado, no han tomado un momento para hacerlo. Y entre más trabajadores, menos. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque se enfocan en su trabajo, en su hoy, y dejan de lado o para después su mañana. Y por eso es valioso el trabajo que nosotros hacemos, porque invitamos y a veces hasta obligamos a las personas a darse un ratito de pensar en su mañana. Este es bien importante, ¿verdad? ¿En qué consiste el beneficio fiscal? Y aquí fíjense que no tenemos la tablita que normalmente hemos platicado cuando vemos el tema de Consolida, ¿sí? Entonces, ya me dirán ustedes si se logra el objetivo o no, pero lo que quiero es que nos acerquemos desde otro lugar hacia el beneficio fiscal, ¿saben? La mayoría de nuestros prospectos son contribuyentes activos, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok, que pagan impuestos, entregando alrededor del 30% de sus ingresos al SAT. La mayoría, hay excepciones,
pero la mayoría tiene esta modalidad, o sea que de cada 100 pesos, ¿cuánto le entrega al SAT? 30 pesos, ¿sale? Ya sea como empleados o trabajadores independientes. La legislación permite pocas deducciones fiscales, pero el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esta está bien fácil. O sea, si alguien nos hace un examen en la calle y te dicen cuál es el artículo del PPR, pues sí te tienes que acordar, ¿verdad? 151, fracción 5 de vida, ¿ok? 5. Sí. Pero nadie lo va a hacer. Entonces, con que sepamos que está en la ley es suficiente, ¿sale? Así como nadie te va a preguntar, dime el resultado del trinomio cuadrado perfecto, cuál es el coseno del ángulo, tampoco te van a preguntar esto, ¿sí? Pero necesitas saber que en la ley está, que no se lo inventó GNP, que no se lo inventó José Luis, que no me lo inventé yo, está en la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley aplicable, que es la del impuesto sobre la renta. Establece que las aportaciones complementarias para el retiro son deducibles con un límite muy atractivo, con un tope. Aquí, fíjense, me ha tocado trabajar con asesores de muy distinta formación. Entonces, me acuerdo mucho y con mucho pesar de una persona que era candidata a asesor y era contadora y se sentía muy contenta de ser contadora, muy conocedora ella, ¿no? Una dama, ¿verdad? Y entonces trajo unos prospectos y vamos a hablar del tema del retiro. Y entonces, así, sin haber leído nada, ni preguntado nada, ni me dio chance de decir, dijo, siempre vas a pagar impuestos, porque tienes el tope de tanto, ¿no? Y entonces iba así. No, o sea, ¿cómo me regreso o desautorizo a alguien que habla con esa seguridad? ¿Verdad? Ya cuando se fueron sus prospectos que no habían contratado, les dije, es que una cosa son las deducciones personales y otra las aportaciones para retiro. Son dos bolsitas distintas y ya le dijiste a tu cliente algo que no corresponde a la realidad. ¿Sí? Por eso es importante conocer lo básico, porque las aportaciones complementarias para el retiro están en otra fracción, ¿ok? También se puede, ¿cómo lo queremos o lo podemos recordar? También se puede deducir. Esa palabra también implica que hay algo que es adicional, ¿no? Entonces, fíjense, si hablamos con un ejecutivo joven, soltero, 32 años, no tiene hijos, no puede deducir escuelas, ¿ok? Nadie se ha muerto en su familia porque sus papás son jóvenes, no puede deducir gastos funerarios. Le dan su seguro de gastos médicos en la empresa y no sabe que es importante tener algo propio, no deduce seguro de gastos médicos, no deduce nada. Y yo llego y le digo, no te preocupes porque en tu vida que estás ahorita, en tu etapa de vida, puedes deducir estas aportaciones que hagas para el retiro, ¿sale? Entonces es complementario, esta palabra complementaria, ¿verdad? Ustedes tradúzcanla por lo que quieran. También, además, lo que ustedes quieran, visualícenlo, ¿no? O sea, son gastos, ¿sí? O inversiones que le van a dar un beneficio fiscal. ¿Cuánto? Pues es un buen dinero, 206,000 pesos al año, es lo que es hasta en el año 2025. Ya estamos por entrar a 2026 y esta cantidad se va a incrementar, ¿sale? O el 10% de su salario, ¿sí? Si no me acuerdo cuántos son las sumas, pues entonces puedo montarme pues mi argumento desde el 10% de tu salario, ¿no? Bueno, en pocas palabras, ahorrar para el retiro te beneficia desde hoy. No nada más cuando lleguemos acá, sino desde hoy. ¿Por qué? Porque voy a pagar menos impuestos. ¿Sí? Esto es lo que necesitamos saber en cuanto al beneficio fiscal. Ahora, ¿qué pasa si tomamos el beneficio fiscal? Me voy a regresar poquito y vemos aquí este cuadrito. Esta es una factura del GNP, ¿ok? Entonces, esta factura de GNP hace que pague menos impuestos.
Ustedes tomen la foto desde el ángulo que ustedes quieran para que podamos internalizar, saber, palomear que una factura me hace pagar menos impuestos. ¿Sí? ¿Cuál factura? La de GNP. ¿De qué plan? De Consolida. Ese es el punto que necesitamos comprender, ¿verdad? ¿Qué pasa si me dieron mi factura de GNP, si pagué menos impuestos? Entonces hay una tablita que aquí se las recomiendo y que ya se las pasé prácticamente a todos. Si no la tienen, me dicen y ahorita se las paso, que es la guía fiscal. En términos muy correctos y completos te explican qué pasa en todas las situaciones una vez que ya, me refiero a impuestos, una vez que contrataste un plan de seguro. Pero tenemos dos caminos aquí, uno rojo y uno verde. ¿Sí se alcanza a leer? Sí. ¿Me ayuda alguien, por favor? El asegurado fallece, el monto se retira antes de los 65 años. Ahí, gracias. Si el asegurado fallece, ¿llegó al retiro? No. Pues ya se fue a retirar a otra dirección, ¿verdad? Y si el fondo se retira antes de los 65, 55, 60, 62, 64, ¿qué pasa? ¿Llegó a la edad de retiro de 65 años? No llegó. Entonces no se cumple el propósito, ¿verdad?, de llegar a la etapa de retiro. Si se toma esta decisión o bien si la persona fallece. ¿Qué pasa si no llegamos a los 65 años? Si no llegamos a la etapa de retiro. Se retendrá el 20% total del fondo. Si se muere la persona y su seguro era de $100,000, ¿sí?, ¿cuánto le van a entregar a sus beneficiarios? 80,000. Oye, pero ¿por qué los perjudicas? No los estamos perjudicando porque las reglas eran, te vas a preparar para el retiro. Tú, el seguro es algo adicional. ¿Cuánto te voy a entregar? El 80%. Hijos, qué gacho GNP. Es el SAT. Aquí no hay penalizaciones. Vamos a tachar esta palabra, ¿sí?, de nuestro lenguaje, ¿eh? Porque no hay penalizaciones, ¿sale? Pero es que me van a quitar, pero yo no te lo quito. Penalizaciones cuando tú pagas de una manera distinta un crédito. Penalizaciones cuando no pagas a tiempo. Aquí no hay cabida a ese término. Mándeme. Una retención provisional. Es una retención, Que hace la exacto. aseguradora para retornar al SAT por el beneficio que ya obtuviste en el periodo que no tuviste. Muy correcto todo lo que nos compartes. Necesitamos aprender a hacer como los doctores. Mire, le vamos a quitar una bolita, va a ser una heridita así y luego vamos a quitarla. O sea, es una manera de decir, pero si le preguntas al doctor también te va a dar los términos correctos, ¿no? Hay que profesionalizar nuestro lenguaje, pero manteniendo la cercanía con el cliente, ¿no? Muy adecuado y muy claro, Mario. Muchas gracias. Entonces ya recorrimos el camino rojo. ¿Cuál es el punto más importante aquí? Que no llegamos al retiro. ¿Sí o no? Ahora, si sí llegamos al retiro, por eso es verde. El asegurado se invalida. Si el asegurado se invalida a los 35 años, ya no puede trabajar. ¿Es retiro o no es retiro? Pues es un retiro Sí, forzado. siempre y cuando haya un documento que avale la invalidez, ¿no? Hay una invalidez total y permanente, ¿correcto? Pero se tuvo que retirar, ya no va a trabajar, o por lo menos ya no va a trabajar en eso, ¿sí? Entonces, si se invalida, sí se cumple el propósito de llegar a la etapa de retiro. Hijos de los 35, o bien hasta los 65, pero dejó de trabajar, ¿sí?, y entra en la etapa de retiro. ¿Qué pasa con su fondo? Se entrega sin retención porque se cumplió el propósito del retiro. ¿Ok? ¿Nos queda claro así? Porque hay una guía que dice qué pasa si en una cosa, qué pasa si en otra, y está súper claro, ¿verdad? Sin embargo, esto es un resumen. Si llegaste al retiro, tu fondo se va sin retención.
si no llegaste al retiro, vas a tener una retención por parte del SAT. ¿De cuánto? Del 20%. ¿Sí? ¿Nos queda alguna duda? ¿Más claro así? ¿Sí? ¿Cómo ves, Lalo? Sí, claro. ¿Sale? ¿Cuánto? Bueno, pues el fondo que va libre de impuestos es en este año de 3.714.000. Si a una persona le entregaran los 15 que dijimos acá, pues ¿qué pasa con la diferencia? Ahí sí hay una retención. ¿De cuánto? De la ganancia real. ¿Cuánto es la ganancia real? 20% sobre la ganancia real. Eso es lo que nos van a retener. ¿Sabe? Pero estamos hablando, pues, o sea, de que si ahorita tenemos un límite de 3.714.000 y yo hago mi corrida y veo que dentro de 25 años le van a entregar a mi cliente 7 millones de pesos, muy probablemente en ese tiempo, pues estemos dentro de las 90 horas. ¿Sabe? Ahora sí, vamos a hablar de cómo plantearle al cliente esta idea. ¿Sí? Ya terminamos, o le dimos una revisadita rápida a los términos del plan Consolida PPR. Vamos a enfocarnos en la práctica. ¿Ve? Si en tu entrevista de detección de necesidades detectas interés en el retiro, puede que no todos estén interesados en el retiro. Ayer estuvimos hablando de un plan muy padre a mediano plazo, que es el total, ¿verdad? Y entonces puede que mi cliente esté interesado en comprarse una casa, en la quinceañera, en ¿cómo se llama? Renovar su equipo, ¿sí o no? Pero también puede que nos diga que está interesado en el retiro, ¿sale? Y entonces si yo detecto, necesito indagar y no asumir. Indagar, ¿para qué? Para dar un mejor servicio, porque todas las personas son distintas. A lo mejor hubo alguien por allá que nos dijo necesitamos 35,000 al mes y hubo alguien que dijo 80,000. ¿Cuál de los dos estará correcto? Los dos, ¿verdad? Porque cada quien tiene necesidades distintas. Entonces vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué? Pues porque si no sabemos qué régimen fiscal tiene mi cliente, a lo mejor le hablo 20 minutos sobre la deducción y luego resulta que no podía deducir. ¿Sí? Entonces hay que indagar y no asumir, ¿sí?, que aunque todos pagamos impuestos, no todos pagamos en la misma tasa. Y lo primerito que necesitamos saber, ¿verdad?, es cuál régimen tienes. Porque si eres reciclo, el régimen de reciclo no deduce. ¿Okay? ¿Qué hacemos con la respuesta no sé? Ay, no sé. Pues le preguntamos a qué se dedica. ¿A qué se dedica? Y si trabaja en una maquiladora, sueldos y salarios, ¿deduce o no deduce? Digo, ¿paga impuestos o no paga impuestos? Sí. ¿Con qué régimen? Sueldos Salarios. y salarios. Si no me sé ese término, lo anoto, ¿verdad? Porque a lo mejor yo no estoy muy familiarizada con él. ¿Trabajas por tu cuenta? Sí. Ok. Oye, ¿y qué régimen tienes? Ay, no sé, le necesito preguntar a mi contador. ¿Pero pagas mucho o poquito? No, pues el mes pasado pagué como 1,000 pesos. Es reciclo, ¿ok? Sí, no, hombre, si te dijera, ya no necesito más, es persona física, es arrendatario, le duele la cartera cada vez que paga impuestos. Arrendador, perdón. ¿Sería importante para él pagar menos impuestos? Aunque esto es muy obvio, necesitamos empezar a generar entrevistas con cadenas de CIS. Entre más CIS me diga mi cliente, mejor posicionado estoy para presentarle una propuesta. ¿Ok? No vamos hacia los nos, sino hacia los sís. ¿Sale? Presenta declaración anual y solicita devolución de impuestos. Hay quien no lo hace, hay quien sí lo hace. ¿Ok? Pero esto ya es una parte muy importante para que yo le pueda preguntar, oye, ¿y cómo te fue el año pasado? ¿Te hicieron devolución o no? ¿Te salió saldo a cargo o no? ¿Sale? ¿Cuál es su interés asegurable? Este es bien, bien importante. ¿Por qué? Pues porque puede que tenga dependientes y puede que no.
El que no tiene dependientes tiene un interés asegurable muy, muy importante. Hemos dicho aquí, ¿cuál es? El mismo. El mismo. Vamos a hacer una encuestita. Levanten la mano, ¿quién tiene dependientes? Volten a ver a sus compañeros. Bajen la mano. Levanten quién no tiene dependientes. A ver, a rato y rato, dice Marilu. Bueno, pero no te creas, dan muchas cosas. Sí, Entonces, para todos los que levantamos la mano porque sí tenemos dependientes, ¿verdad? Está muy claro cuál es el interés asegurable. Si yo falto, ¿qué van a hacer? Mis hijos, mi mamá, mi tía, mis papás, mi hermano, porque dependen de mí. Pero si yo no tengo dependientes, ¿quién te va a cuidar? La pregunta es, si por alguna razón tú no pudieras trabajar. ¿Qué harías si no pudieras trabajar? Si la Afore te da poquito en el retiro, ¿cuánto te dará por incapacidad? Que no es la Afore, ¿verdad? La Afore tiene su propia función. Pero ¿cuánto recibirás por incapacidad? ¿Vale? Entonces es bien, bien importante que sepamos si hay interés asegurable o no. ¿Quieres obtener el máximo beneficio fiscal? ¿Aprovechas tus beneficios fiscales? Sería una buena pregunta. ¿Cómo? ¿Tienes seguro de gastos médicos mayores, sí o no? No, aquí voy a anotar, ¿no? Bien importante, ¿no? Sí, pues bueno, ¿y lo deduces? No. ¿Cuál respuesta creen que es la más común? No. Que no deducen su seguro de gastos médicos. Que no tienen, ajá. Y que no los que tienen, unos no, ya saben que lo pueden deducir. Entonces, esto nos va acercando, pues, a tener una empatía con cuál es el estado del cliente, ¿sale? ¿Cuentas con Afore? ¿Sí o no? ¿Quién de aquí tiene Afore? Vuelten a ver a sus compañeros. Suertudos, ¿sí? ¿Ok? ¿Y piensan que es suficiente? Los que levantaron la mano, ¿hacen aportaciones a su Afore? Sí. Yo no. Quería, pero no. Pues bueno, ok. Entonces ahí tú vas viendo con esas preguntas cuál es la orientación de la persona hacia el ahorro. Si tenemos una persona que hace aportaciones a su Afore, hijos, es valiosísimo, ¿eh? No es que nos vaya a descartar, sino que ya está pensando que necesita más. Y entonces le vamos a poder dar una opción distinta, una alternativa, ¿sale? ¿Qué cantidad puedes dedicar a este proyecto? Punto y coma, ¿eh? O sea, no he terminado la pregunta. Recuerda que a los 65 apenas inicias el retiro y que puede ser que lo necesites durante 20 años. ¿Cuánto es lo menos? O peor, cuando el asesor le dice, mira, con 15,000 pesos puedes empezar. No. ¿Cuánto necesitas? Y de ahí vamos a sacar una cantidad, ¿verdad? ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta, alguna aportación, algo que se nos esté pasando, pues, en la detección de necesidades? Pues quizá también podríamos preguntarle, ¿no? Pues a la hora de su retiro, por lo que tiene ahorita, seguiría con su estilo de vida. Porque ese fue el que yo crecí con una persona y realmente se quedó así como que, no, tengo tantos años trabajando y nada más tengo esto mejor. Y dije, pues divídelo en lo que de los 65 a los 80 y ve si realmente con eso. Y entonces, tener tu estilo de vida cada que estás acostumbrado. fíjate, Vero, bien interesante la pregunta, y aquí hay, les mandé casi a todos, o sea, salvo los que no estaban, hay un método que decía ART, ¿se acuerdan? Era un videito de Instagram, un reel, ¿sí? Que es una manera como recibes y procesas la información que te dan. Yo no uso esas siglas, pero sí lo uso porque pues a mí me parece que es algo muy valioso, ¿verdad? Que escuches, valides, ¿sí? Y de ahí avances, propones.
¿ok? ¿Por qué validas? Porque si ya te preparaste, estás haciendo aportaciones para tu Afore, ya te compraste una casita, me estoy preparando para modalidad 40, qué bueno que lo estás haciendo. No te estoy descartando, ¿verdad? Pero qué bueno que lo estás haciendo. No he hecho nada. Qué bueno que te estás dando el tiempo de verlo el día de hoy. Te felicito. Válido, ¿ok? Y luego propongo, ya que te diste este tiempo, pues vamos a ver de qué manera pudieras tener un mejor resultado. ¿Qué te parece? Vamos a evaluarlo. Ya te diste el tiempo, ¿sale? Muy bien. Ahora, cuando vamos a preparar, ya nos dijo el cliente o el prospecto que le interesa el retiro, que si deduce o no deduce, que ya nos dio toda la información. El caso es que nosotros podemos sospechar, que es una palabra que usaron también, ¿verdad? Que esta persona puede estar interesada en el retiro, ¿ok? Yo ya lo detecté, ya se estableció claramente. Quiero un plan de retiro. Hay quien te dice, quiero que me platiques de un PPR. ¿Sí? No asuman que eso es lo que quiere, ¿eh? De todas maneras hay que hacer detección de necesidades. Es que el cliente me lo pidió. No, pero pues el que sabe es uno, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos a generar una estrategia. Aquí por favor quisiera que pusiéramos mucho foco. ¿Por qué? Pues porque, no sé, Cintia, si estoy en lo correcto, que la mayoría de los consolidas que se ingresan son pagos limitados 10. Sí. Nos vamos así como pagos limitados 10, ¿por qué? Pues no sé, pero pagos limitados 10. No todos nuestros clientes requieren pagos limitados 10, como tampoco a todos nuestros clientes les acomoda el trasciende 5. ¿Sí o no? Y la ventaja es que yo puedo presentarle a mi cliente una opción a su tamaño. ¿Sale? Estas son algunas de las puntos que tienes que tomar en cuenta para presentar una propuesta. Esta es la primera el día de hoy que yo quisiera que se llevaran. No todo es consolidar PPR 10, pagos limitados 10. No es para todos. ¿Por qué? Pues porque si nos encanta el trasciende 5, ¿por qué nos encanta el trasciende 5? Porque te desocupas luego. Porque te desocupas. Porque son plazos cortos. Porque pagamos en Pero Porque tiene muy buena rentabilidad o recuperación, ¿verdad? Y entonces, si ya me sé todos esos argumentos, ¿verdad? Y sé que el trasciende 5 es para primas altas, no para 25,000 pesos, como les decía hace un momento, ¿verdad? Pues entonces vamos a jalar ese concepto a este otro plan que también lo tiene. ¿Sí? El Consolida PPR tiene plazo de 5 años y te desocupas bien rápido. ¿Con qué? Con una prima alta. No te voy a recomendar que lo hagas con una prima bajita. Hazlo con una prima alta para que en 5 años tú visualices que sí puedo y que lo hagas. ¿Sale? Si el prospecto no tiene dependientes, hay que fortalecer la propuesta con cobertura de invalidez siempre y cuando se pueda. Yo necesito, para poder otorgar la cobertura de invalidez como opción, que la persona sea saludable o poder planteárselo de manera a ver si nos la dan. ¿Ok? Pero si no, no hay que ofrecerla, En lugar de hacerle un bien, le estamos haciendo que tenga esperanzas que a lo mejor no son. ¿Okay? No vamos a decir nosotros si pasa o no pasa, ¿sí? Pero ya lo planteamos como algo adicional. ¿Sale? Si tiene dependientes, el plan Consolida tiene un objetivo de retiro. Eso quiere decir que el factor de protección es chiquito, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo mi plan está enfocado hacia el futuro. Es más, si me muero antes, les van a dar ¿cuánto a mis beneficiarios? ¿Cuánto menos? ¿Se acuerdan? El 20% menos. Entonces, el factor de protección no es como en el trasciende, o como en el elige. No es preponderante. Entonces, si tengo frente a mí a un prospecto que tiene 4 hijos entre los 9 y los años y los 6 meses,
¿Le irá a alcanzar el seguro o será algo adecuado que yo le diga, mira, y si tú llegas a faltar, pues tienes un seguro de 500,000 pesos para todos esos niños? Yo te recomiendo que fortalezcamos esta propuesta, ¿sí?, con una suma asegurada valiosa para tu familia. Si se lo empiezas a plantear como una recomendación, ¿sí?, puedes tener muy buen éxito. ¿Por qué? Porque estás partiendo de una realidad, y la realidad es 500,000 pesos, son buenos, pero no le cambian la vida a nadie. ¿Sale? Presenta opciones en dólares, y ya lo habíamos platicado hace un momento. ¿Por qué? Porque tiene una excelente recuperación, y el ahorro escalonado es una excelente estrategia. Desde ahorita ya, que pagues mucho ahorita o más ahorita, luego menos en un tiempo y bien poquito después. ¿Sale? Cuando presentes la propuesta, otra vez ya estoy frente al cliente y ya vengo muy contento a presentarle la propuesta, ¿no? O bien, ya tengo la habilidad para presentarla ahí mismo hago mi cotización y ahí mismo se la presento, pero son momentos distintos de una misma cosa, de una misma asesoría. Puede que la vea 2 días después, puede que se lo haga 20 minutos después de que empezamos esta charla, ¿sale? Pero necesito destacar todas las ventajas que representa para él. Hay que hacer énfasis en el factor de protección de acuerdo a su interés asegurable, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si tú llegaras, Dios no lo quiera, invalidarte, vas a tener esta cantidad de dinero, ¿sale? Menciona con firmeza si hay invalidez, si hay fallecimiento, pues bueno, es un dinerito, ¿no? Pero pues ahí vemos si nos alcanzó. Menciona con firmeza el alto porcentaje de deducibilidad. El 80% de lo que tú estás dedicando a prepararte para tu retiro es deducible de impuestos. O el 71, o el 79, o el 75, lo que nos salga en la cotización. Necesito saber cuánto es, pero algo sí les digo, es más que el 70. ¿Sale? Señala la ventaja de aprovechar la devolución de impuestos. El SAT contribuye a tu retiro. Mira, ahora sí vamos a hacer que los impuestos trabajen para ti en lugar de tú para los impuestos. ¿Por qué? Porque a través de una devolución tú puedes, ¿verdad?, incrementar tu objetivo y llegar a una cantidad que no nada más estás poniendo tú. Estás poniendo tú tu aportación. GNP, a través de este esquema, te está haciendo crecer ese dinero. Y además, si aprovechas la devolución de impuestos, el SAT también contribuye a tu retiro. Sí, que me paguen por fin, ¿no? O sea, qué padre, ¿sí?, que sea para ti algo que no ves, desafortunadamente, pues en tu calle, en tu familia, en otras cosas, que no es porque no quieran, sino porque no alcanzan, ¿sale? Menciona la posibilidad de realizar aportaciones adicionales y el excelente rendimiento que otorga. Estos términos nos ayudan mucho. El piso es tu aportación, el techo es lo que tú quieras. Tú te estás generando con esta estrategia 3 millones de pesos, pero si tú quieres subirlo a 4, a 5, a 6, ya está el instrumento listo para que lo hagas. ¿Cómo? A través de aportaciones adicionales. ¿Cuándo las puedes hacer? Desde ahorita si quieres, o lo puedes hacer cuando termine el plazo de pago. ¿Sale? Destaca el porcentaje de recuperación al final del plazo. Híjole, el Consolida tiene una recuperación espectacular. El plan más rentable, ¿cuál es? ¿Sí se acuerdan, verdad? En plazo, es el Proyecta, pero el Consolida le va pisando, gracias Marina, pisando los talones en cuanto a rentabilidad, Es muy poquita la diferencia. Muy poquita, o sea, puedes encontrar una diferencia de 100,000 pesos, ¿verdad? Dentro de 25 años, una diferencia de 25,000, ¿verdad? Entonces tiene una excelente rentabilidad. Menciona varias veces que el objetivo es el retiro. ¿Por qué? ¿Y cuánto interés me das? Porque aquí yo no, ya puse 80,000 y nomás me da 0. Porque tu objetivo es el retiro. Aquí trabajamos diferente. Traten de hacer un pago,
¿sí? Quienes cocinan en Navidad, o pregúntenles a quien cocina en su casa, traten de hacer un pavo, ¿sí? Así grandote como es en un sartén. ¿Se puede? ¿Qué necesitamos para hacer un pavo? Una olla. Pues mínimo una olla, un horno, un asador o Una pavera. Exactamente, algo que sea pues adecuado, ¿verdad? Entonces aquí nos estamos preparando para el retiro, no para ahorita, no para dentro de 2 años. Es que los CETES están en 14, estaban, porque ahora están a 7. ¿Ok? Sí. Entonces, esta parte de aquí tiene que formar parte de mi argumento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que reiterar varias veces que el objetivo es el retiro. No te me salgas de canal, no veas que nada más tenemos el 30% a los 5 años, porque lo que queremos es alcanzar el 490% cuando lleguemos a ¿dónde? A tu edad de retiro. Ese es el propósito. ¿Ven? Vamos a ver algunos ejemplos. Les voy a mandar la presentación porque como no puedo hacer zoom aquí, nada más que sí me gustaría que la vieran, ¿saben? Ahí les va, ¿eh? La guardan en sus dispositivos, porque luego se nos pierde, ¿sale? Consolida a corto plazo de pago, ¿ok? Aquí tengo un hombre no fumador de 40 años que va a aportar durante 5, 180,000 pesos, ¿ok? ¿Le suena? ¿A qué te suena así? ¿A qué me suena? Al trasciende. A otra sí. Al trasciende, sí, ¿verdad? Entonces sí lo conocemos, sí nos hace sentir, ¿sale? Pero aquí trabajamos el dinero en un esquema distinto. Son 5 aportaciones, o sea que va con toda la inflación van a ser 994,000 pesos, solo 5 aportaciones, ¿sale? La protección es de 1,557,000. El trasciende más o menos son 10 veces lo que aportas, aquí es un poco menos, ¿ok? 1,557,000. Y la recuperación la empezamos a ver, a diferencia del trasciende, no en el año 3, sino en el 2. Uy, pero pues es bien poquito, 38,000 pesos. No importa, porque acuérdate que nos estamos preparando para el retiro. Hacemos un viaje en el tiempo y en el año 25, este millón de pesos se convirtió en 4,869,000. O sea, creció casi 500%. Tiene una excelente recuperación. Aquí se acaba, porque el trasciende pues continúa, ¿no? Aquí no, aquí se acaba. Pero de esos 180,000 pesos, la factura de GNP deducible es de 161,000. Eso no te lo da el trasciende. El trasciende no es deducible. Y estos 161,000 te sirven para que pagues tu siguiente 189. ¿Cuánto? El 30% de 161,000. ¿Ok? ¿Cuánto es? Marina es bien aplicada. 161,000 por 30%. 48,000 pesos, Entonces el siguiente año que tengo que pagar 189, bueno, pues ya tengo 48. ¿Sale? Tiene una excelente rentabilidad. Si les interesa, o si nos alcanza el tiempo, hacemos el comparativo con el trasciende 5 porque ahí lo trae. ¿Sale? Consolida dólares. Abran su celular o su computadora para que vean la tablita, por favor, porque aquí van a ver una característica inusual, ¿ok? Aquí vemos el comportamiento de este plan en acción, ¿sabes? En el seguro. Porque en el seguro, en dólares, estamos acostumbrados a que si la suma asegurada son $80,000 en el año 1, ¿cuánto será en el año 5? 80. Y en el año 10. 80. Y en cuando cumpla 65 años, También. ¿qué creen? En Consolida no. En Consolida sí se incrementa la suma asegurada. ¿Por qué? Pues porque la suma asegurada se va a formar no solo con el seguro, sino con el rendimiento que dé el plan hasta cierto punto. Entonces aquí sí vemos una diferencia, ¿sale? Este es un Consolida dólares, pagos limitados 10 por $6,000. ¿Te suena así? ¿A qué te suena este? Pagos limitados 10, edad 65,
se parece a un proyecto. ¿Un proyecto? ¿Sí? Eso es lo que ingresamos. Un proyecto, pagos limitados 10 a edad 65. Es nuestro amigo, ¿no? O sea, parte muy importante de lo que nosotros ofrecemos. Vamos a poner esos $6,000 en un consolida y no en un PPR, y no en un proyecto. Estamos en 10 años aportando $60,000. La protección que nos da es más o menos como el proyecta, porque el proyecta también es plan de retiro, entonces tiene un seguro chiquito. Son $6,000, te dan $95,000 de protección. Muy buenos, Pero fíjense cuánto hay en el año 5 de protección para mi familia. 118. En el año 5 de protección son 118. ¿Y en el año 10? 153. Y en el año 17, 166. Es que no habíamos dicho que eran 95. Son los 95 más todo eso. Entonces, acuérdense que en unas láminas atrás revisamos que le van a hacer una retención si fallece la persona. ¿De cuánto se acuerdan? Del 20%, pero no es el 20% de los 95, es el 20% de lo que corresponda. ¿Sí? Entonces, aún con la retención, el seguro crece. ¿Sí? Bueno, y luego tenemos el monto máximo deducible. Fíjense, de esos $6,000, mi cliente, 40 años, no fumador, puede deducir 5,341. O sea que, ¿cuánto es lo que va a poder recuperar vía devolución de impuestos? El 30. 30 de 5,341. Pero, y aquí es bien interesante, porque es al tipo de cambio que corresponda cuando va a presentar sus impuestos, su declaración. ¿Sí o no, Pedro? Sí. ¿Ok? Fíjense qué padre, ¿Sale? Consolida ahorro escalonado. Este lo vimos en cobertura mujer, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo 3 colores. ¿Por qué? Porque empezamos pagando mucho, luego mediano y luego al final pagamos menos. Mi cliente va a pagar 123,600, ¿sí? Y luego se va a incrementar por la inflación y se va a incrementar por la inflación. En el año 5 paga 150, pero ¿qué paga esa en el año 6? Baja 74, ¿sí? Y luego va a volver a subir poquito, y en el año 10 va a pagar 90, bien lejos de lo que empezó a pagar, ¿se fijan? Y lo más padre es que en el año 11, ¿cuánto pagan? 37. Sí. Y termina pagando 45,000 pesos. Aquí nos tenemos que amigar también con esa idea, porque sabemos explicar perfecto el incremento por inflación, pero aquí necesito aprender a explicar un esquema que me parece muy conveniente para ti y que ha tenido muy buen éxito porque empieza alto y termina bajo. Entonces se acomoda perfecto cuando entre Juanito a la secundaria o a la prepa en el TEC de Monterrey, porque en lugar de pagar 123,000 pesos más inflación, vas a pagar 37,000 pesos. ¿Me explico? ¿Cuánto me dan? ¿Qué es lo que estoy yo aportando en total? 1,303,000 pesos, ¿sí? ¿Y cuánto le van a dar a la edad de 65 años? No se alcanza a ver aquí, pero les digo, 4,738,000, o sea, 3 millones más. Sí. Y voy a poder deducir el primer año de los 123, voy a poder deducir 104,000 pesos. Y además me deja la puerta abierta en todos los esquemas que vimos para incrementar mi objetivo de ahorro, porque si se fijan, todavía estamos bien lejos de los 15 millones que quiere Marina, pero ya estamos más cerca. ¿Sale? ¿Qué es lo que le estoy dando a mi cliente? 3 planes. Un consolida tu plan personal de retiro 5 por 65,000. Háganme la cuenta a alguien de los negocios PAI, por favor. Un consolida PPR pagos limitados 10 por 35,000.
Y un Consolida PPR pagos limitados 15 por 23,000. ¿Cuánto me va a dejar mi cliente de 123,000 pesos? ¿Cuántos negocios pago? 3,5. Ya nomás me falta 1,5 y un cachito para llegar a la productividad con un solo cliente. Me gustaría hacer una encuesta. Levanten la mano. ¿A quién le gusta eso de pagar primero mucho y luego poquito? Esto es trabajo, esto es preparar propuesta, esto no es un catálogo. Cerramos esta presentación con esta frase que a mí me parece muy significativa. ¿Alguien la quiere leer? Prepárate para ganar o ganar al que esté preparado. Híjole. Es una invitación, un reto. ¿Cómo lo tomamos? Ay, qué gachos. ¿Cómo lo tomamos? Tenemos en nuestras manos el poder ayudar a un montón de gente de una forma muy adecuada. No todo es Trasciende 5, no todo es Consolida PPR, pagos limitados 10. Ahí es donde está la riqueza de nuestra oferta, no en que tú puedas como cliente elegir entre uno y otro, sino que como asesor yo te voy a hacer la mejor recomendación de acuerdo a lo que necesitas. ¿Cómo ven? ¿Sí estuvo diferente o no ahora el Consolida? ¿Sí ya lo vamos viendo con más cariñito o no? Sí, pues es muy buen plan, ¿eh? ¿Qué nos llevamos el día de hoy? Yo soy la única emocionada, porque la verdad es que ya se está emocionando. Yo tengo dos dudas. Sí, mira. ¿Dónde firmo? Dígame. La primera fue, no sé en qué parte me perdí. Vi que no es deducible el 100% de la factura, bajo una pequeña parte. ¿A qué se debe esa Mira, diferencia? este PPR tiene un factor de protección, que es el seguro que vemos aquí. ¿Okay? Lo que es seguro, lo que es protección, esto no es deducible. Lo único que es deducible es lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Que es deducible las aportaciones complementarias para el retiro, no tu seguro de vida. ¿Ok? Entonces, de lo que está pagando el cliente, esos 180, una parte grandota, que es la que vimos aquí, se va a aportar al retiro. Y una parte chiquita se va a pagar esa protección. Y esa parte no es deducible y también te dan una factura. Ah, ok. Y la otra pregunta era, quería ver en la tablita, por ejemplo, en el Consolida PPR, por ejemplo, ¿qué pasa si se muere en el año 4? ¿Cuánto recibe? ¿Qué pasa si se muere en el año 4? En el año 3 o en el año que sea. Depende de lo que diga la tablita, porque ese es, qué padre que usas esa palabra, porque esta es nuestra fortaleza, la tabla de valores garantizados. Tú vas a saber cuánto cada año va a recibir tu familia, Dios no lo quiera, si llegas a faltar, porque ahí está establecido. Hay una tabla que dice, si la persona fallece, va a tener esta cantidad, ¿saben? Entonces, ¿cuánto le toca? Depende, porque depende de cuál sea su aportación y cuál sea su seguro. Pero, por ejemplo, pues ahí, por ejemplo, el año, por ejemplo, 4. En la protección ha pagado 775,000 y va a recibir 2 millones la familia, 2,468,000. ¿Completos? menos el 20%. Menos el 20%. ¿Ok? ¿Sale? Esas eran mis dudas. Ok. ¿Alguien más? Mari, cuéntame, Mari, porque me encandila el sol y te veo, pero no te veo la carita. No, muy padre, me surgieron más ideas nuevas y sobre todo eso, la parte de que puedes hacer 3 negocios con un solo plan, está padrísimo. Qué padre, ¿verdad? Les doy un tip para cuando empiecen a explorar eso. Pongan suma asegurada mínima, los 400, para que puedan captar cómo se hace y luego ya crezcan de ahí.
váyanse en el negocio más chiquito en el plazo a la cantidad más alta porque es el que tiene mayor rentabilidad, ¿vale? Entonces, si tenemos 100,000 pesos, divídanlo no 30, 30, 33, 33 y 33, sino en consecuencia para que veamos. No les queda a todos, ¿eh? Pero aquí en este ejemplo es una persona de 40 años, ¿ok? Si yo tengo para aportar 45,000 pesos, olvídalo, o sea. Pero si tengo una cantidad mayor, pues puedo generar este esquema, ¿no? Entonces, de eso se trata. ¿Alguien más? Pedro, ¿qué te llevas, Pedro? Todos los días aprendo algo nuevo. El día de hoy es para ofrecérselo igual a las personas para la declaración anual. Ya viene el cierre de año. Van a recibir sus aguinaldos, entonces es una muy buena opción para decirles, vas a ahorrar con doble propósito, ¿no? Uno hacer algo para tu futuro y la otra hacerlo deducible para Uy, es correcto. la próxima declaración. Fíjate qué interesante porque tú tienes un despacho contable, entonces tú puedes muy fácilmente acceder a la información de personas con las que te quieras dirigir. Sobre todo sería muy buena prospección el que le salió saldo a cargo o el que salió tablas. ¿Ves? Tú el año pasado pagaste 80,000 pesos, 180,000 o no pagaste nada, pero podías haber, o sea, todos son buenos, ¿eh? Porque podías haber recuperado tal cantidad. No tuviste gastos deducibles o sí tuviste gastos deducibles, topamos o no topamos. O sea, esa prospección, Pedro, es quirúrgica porque ya le puedes decir, si tú hubieras tomado esta decisión el año pasado, tus números hubieran sido así. Diferentes. Exactamente. ¿Sale? Bueno, pues espero que les sirva. Ahí ya tienen la presentación, como cuando se las paso por tablas, pues, ahí está. Descárguenla, porque la voy a quitar. Entonces, si les interesa, descárguenla. Si quieren la guía fiscal, con mucho gusto. Vean Consolida Pagos Limitados 5. Y si me permiten un momentito más, les voy a hacer una recomendación. A veces nos detiene el no saber. ¿Ahí se me fue el nombre? Intermedios. Las dudas, ¿verdad? Y luego, por eso no lo hacemos, ¿no? ¿Sí? A lo mejor un ratito, si yo me quiero preparar bien sobre el tema, en lugar un ratito de ver la serie de Netflix que estoy viendo, híjole, este portal está como del año aquí. Es que por intermediarios para que te salga todo. Pues sí, pero si quiero saber más o tengo muchas preguntas, ¿qué creen? Hay muchos otros asesores que también tienen las mismas preguntas. Entonces, si tengo esas preguntas, hay que entrar a ver un documento que se llama Chat con Expertos, donde hubo asesores que le preguntaron cosas del Consolida a GNP. Y a lo mejor es lo mismo que tú quieres saber, ¿sí? Como lo que acaba de preguntar a mí. Y entonces ahí están, se los mando porque no aparece. Pero hay una parte en el portal que dice Chat con Expertos, está ubicado aquí de este lado. Y si ustedes entran ahí, van a entrar desde 2020 hasta 2025 a diferentes foros, ¿verdad? Está por tema. Entonces, si entran a Consolida PPR o a planes fiscales, ahí van a encontrar información bien interesante. Esos documentos valen muchísimo la pena, te ayudan mucho a saber, ¿verdad? Cuestiones que a lo mejor no se te ocurrió preguntar en la junta o que te quedaron de dudas ahí. Entonces GNP te las responde, ¿no? Y pues está bien interesante. Les agradezco mucho su atención, espero que les sirva y que vayamos hoy a prospectar
a muchas personas que estén interesadas en su retiro. Y mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes ya se están preparando para el retiro? Levanten la mano, ¿quién sí? Los que no, yo les doy. Pedro es un buen asesor. Gracias.